¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de Con los de Enfrente, que preparamos entre el Universal y Milenio para semana a semana traer los temas más candentes en la esfera pública. Y sin más, le doy la bienvenida a nuestros vecinos del Universal. David, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Héctor. Hoy estoy en el papel de Elisa Alanis. Y Elisa. Yo estoy en el de Héctor y todo muy mal, tremendo. No, antes de hablar, Elisa. Bueno, y por acá nuestros colegas de Milenio, Carlos. Gracias. Juan Pablo, Héctor y Maite. Yo. ¿Me dejas hacerle una pregunta a Maite? ¿A Carlos? Antes déjame plantear el tema. Muy rápido. ¿Tú comes de nana buche o de maciza con cuerito? Es que De lengua. tiene que ver justo con el tema. Yo les iba a proponer que habláramos o de las dietas violentas, de los tacos de carnitas, o del clítoris y la marihuana. No, ya se puso muy violento eso. No, mejor. Pero dejemos en paz a Jesús Rodríguez, mejor a la senadora, y vamos a abordar este asunto que pasó en el tribunal y el PES y sus votos con los que querían devolverle el registro, ¿no? Que es una cosa, pues, no sé ni de dónde se le ocurrió a un magistrado proponerlo, es increíble. Si me permiten, a mí me da mucho gusto. Hay un magistrado, el que proponía que mantuviera el registro, es el magistrado de apellido de la Mota. De la Mata, perdón. Lo que pasa que... ¿Cómo? Felipe de la Mata. Son asociaciones. Felipe de la Mata, dije de la Mota. Bueno, que parecía que se hubiera enmotado porque tiene una carrera realmente sólida en la academia, tiene doctorados, maestrías, no, muy sólida. Y pues pareciera que estaba o centaveado o que hubiera tenido algún alucinógeno para proponer la barbaridad de que este partido mercenario, parasitario, que es el Partido Encuentro Social, mantuviera el registro a pesar de que no obtuvo el triste 3% de la votación. Rectificó el magistrado, cosa que me da gusto por él, porque si no, ¿con qué cara iba a ver a su familia o a sus amigos? Porque era un derrapón bárbaro en una carrera sólida y yo diría muy respetable. Más que gusto por él, gusto por el país, ¿no? Porque ya vamos como que dando pasos hacia atrás en términos de derechos y de libertades, y creo que el PES es un partido que emblemáticamente ha salido a la defensa retrógrada de ciertas políticas que la verdad son indefendibles. Y lo que pasa es que no tenía consecuencias en el legislativo, porque afortunadamente que el PES no tenga registro significa que pierde su posición de tener un grupo parlamentario en la Cámara de Senadores y la de Diputados, y eso le quita mucha fuerza en negociación, ¿no? No, y abría la puerta a esta discrecionalidad absoluta de los magistrados, en donde en vez de apegarse a lo que dice la Constitución, le empiezan a interpretar, empiezan a legislar, a legislar, ¿no? Pero además a mí me sorprende que estábamos preocupados porque creíamos que era posible que lograran la mayoría en el tribunal, porque no nada más era el ponente el que hace la propuesta, sino la votación dentro del pleno, conformado por 7 magistrados y magistradas, 7 en total. Pero al parecer reconsideraron todos y todas. Sí, fue unánime la decisión. Pero qué increíble que tuviéramos la duda. Qué increíble que tuviéramos la duda, y la teníamos porque después de que nos enjaretaron al Bronco en la boleta, la verdad es que varios pensábamos que eran capaces de hacer muchas otras cosas. Yo creo que se cierra un capítulo vergonzoso de la democracia desde el surgimiento mismo, desde la obtención del registro, desde que surge como un partido de Osorio Chong para impulsar la candidatura de Osorio Chong, o eso contaban en los pasillos, de cómo le meten
oxígeno artificial. Hay dos versiones, ¿no? Que una es precisamente Nuño, que dice, bueno, pues, ¿por qué vamos a apoyar esto? Que se vaya a aliar con Morena, y efectivamente acaban aliándose con Morena después de haber estado aniquilados, traicionan al PRI, se van con el partido de Morena, y bueno, pues ahí empieza este otro capítulo que a mí me parece muy grave porque representa todo lo indeseable en una sociedad. David. Sí, creo que ya hay un antecedente que fue el del PT, que también lo revivieron con una elección extraordinaria en Aguascalientes, pero bueno, más allá de eso, siguiendo lo que dice Héctor, es un partido que en finales del 2017 no solamente estaba buscando con quién aliarse, incluso estaban buscando a Margarita Zavala, que ya para entonces ya estaba fuera del PAN y estaba buscando la candidatura independiente. Entonces es un partido que estaba buscando cómo acomodarse, finalmente lo logró con Morena, le redituó políticamente hablando en posiciones electorales. 8 senadurías, 30 y tantas diputaciones. Exacto, pues algo realmente, pero para seguir el hilo de lo que ocurrió en el tribunal, desde la primera semana de marzo, cuando se conoció, se hizo público el anteproyecto del magistrado de la Mata, sí generó mucho ruido entre otros magistrados y empezó a meterles duda sobre si debían o no acompañar este anteproyecto que, como dice Carlos Marín, parecía fuera de toda lógica y de toda legalidad. A ti que te encanta el tema legal. Realmente la Constitución es muy clara. Claro. Es una frase donde dice el que no tenga 3% de la votación pierde el registro. No tienen los magistrados derecho a interpretar y menos a legislar. Claro. Una modalidad diciendo, en cuanto que tiene representación en el Congreso, una representación mala vida, porque fue a partir de pegarse como lapa al partido. No hay nada ilegal en ello, Carlos. No, pero estaba Juan Pablo. Pablo vivir del cuento porque no tiene una propuesta que valga la pena. Por eso la gente no votó por él. No, sobre todo si no alcanzas el 3%. Sí, no en darle el registro. Ya era ilegal. De la asociación. El mínimo que necesitaba. A mí me gustaría recordar. Saltaste la palabra Juan Pablo. Hagan lo que quieran. Bueno, entonces sigo. Me gustaría recordar solamente un pasaje. El pasaje en el cual Andrés Manuel López Obrador se postula como candidato del PES a la presidencia de la República, y no tenemos un acto político, sino un acto religioso en el que está hablando lo de Caleb ascendiendo a la montaña, etcétera. En el que está hablando no es un líder político, sino ya es un líder religioso. Si te parece que no tiene que ver en la vida política un acto de esta naturaleza, Bueno, es que quieren hablar, ya no sean reveladores. Interrumpa para decir algo que tenga sentido, y si no, mantengan prudentes silencio. Bueno, Carlos, tú lo abordaste muy bien hoy en tu columna. Era una aberración jurídica lo que pretendía este tipo, diciendo que tenían quién sabe cuántos diputados. Qué bueno que reculó. Yo me congratulo realmente de lo que sucedió, de que le hayan dado para atrás a esta cosa horrenda, pero me preocupó mucho lo de Morena. Yo dije, es Morena, es el presidente el que está presionando para que haya una idea en este sentido en el tribunal. No lo sé. A mí me educaron con valores, digamos, liberales, progresistas, antes se decía de izquierda. Me da mucho gusto que desaparezca este partido, porque es ultraconservador, reaccionario, a mí sí, ultraconservador, reaccionario, atenta contra los derechos que no se consultan, fundamentales. Entonces, en un país muy conservador que está en contra del aborto, me da mucho gusto que desaparezcan estos cuates. Yo no voy a llegar al grado de decir, tolero sus posiciones, pero no las respeto. No, que formen sus iglesias, ¿no? Pero la participación política tiene que mantenerse laica. Expresaba una tendencia de la 4T. Así es. Que se queda sin ultraconservadora. Pero sí es importante lo que Juan Pablo dice, porque creo que de alguna manera nos dibuja la conformación del tribunal, que en otros tiempos sí respondía al presidente de la República, y por eso el sospechosismo de qué tanto pudo presionar o no Andrés Manuel no es en balde. Parece que este tribunal en estos momentos no responde de esa manera. En una ocasión leí por ahí en Twitter que decían, hoy cómo extraño aquellos bonitas épocas
épocas en donde todos estábamos de acuerdo en contra de Enrique Peña Nieto, porque ahora todo está muy polarizado. Entonces decíamos, bueno, casi todos, Carlos, ¿Para qué pero, señalas para allá o qué? pero ahora me sorprende. Yo me imagino su círculo de cuates. No, espera. Era muy bonito porque todos en Twitter estábamos de acuerdo en contra de Peña Nieto y hoy me sorprende porque volvemos a estar muchos de acuerdo Tú lo extrañas, en contra del PES y mucha gente está agradeciendo, así como nosotros en esta mesa, que Pero haya no se va, tomado no la se decisión va. El constitucional. partido No se va. De hecho, es síntoma de un cambio en la sociedad mexicana, la nueva presencia de las iglesias. Hay una iglesia mucho más nacionalista, respetuosa a la ley, militante también, la que tiene que ver con la luz del mundo y todos ellos. Pero es muy diverso el panorama religioso. Habría que entrarle otro día a mí de me estos. escandaliza algo que dijo Juan Pablo, en que lo secundó Maite Azuela. Yo no tengo ningún problema con que quienes sostienen tal o cual pensamiento Se organicen y actúen y que finalmente se dice la ciudadanía elija o escoja. En este caso, me importa más su condición parasitaria que su condición, desde mi punto de vista, despreciable ideológicamente, pero tiene derecho a expresarse. Lo mismo que se expresan de muchas maneras, no sé qué les parece, poblaciones donde se mantienen usos y costumbres, donde se mercan las niñas de 11, 12 años por un acto de cochino. Es para volver un poco a lo que señaló David. Es el mismo caso del PT. Son partidos que no alcanzaron un registro. Esa es la razón. Es que no que piense de manera... Pero yo creo que aquí tú dices que a ti no te da gusto que no le hayan dado el registro, a mí sí, porque no cumplí el registro. O sea, 3% no lo alcanza. Lo que estoy diciendo es que no celebro la desaparición de una organización que expresa un pensamiento casi obsceno. Bueno, pero cuando no alcanzó el registro no lo merece, entonces, ¿no? Así empecé. Yo creo que es para A ver, dos cosas, rápido. No merece el registro, qué bueno que se va, que pierde el registro a nivel nacional. Y qué bueno que esas posiciones reaccionarias que atentan contra los derechos fundamentales de minorías no tengan cabida en el ambiente. Si la gente los quiere llevar otra vez con su voto, pues allá ellos tienen su derecho. Yo lo festejo y qué bueno que pierdan el registro. Y ya. Nada más para ir hacia adelante. De los adversarios, los conservadores, un momento que le toca a David Para ir hacia adelante rapidísimo, lo que tendríamos que estar pendiente ahora como periodistas nosotros es de la extinción de este partido, porque lo que ha ocurrido con los partidos que nacen, crecen, se reproducen y cuando mueren con recursos públicos generan un patrimonio que es de la nación y casi nunca entregan ese patrimonio. Casi 3 años en hacer que devuelvan y lo luego mal además, habido. Carlos, y luego además resulta que sale más caro el caldo que las albóndigas, porque cuando la autoridad electoral, en este caso el INE, inicia con ese proceso, tiene que pagar hasta auditores, interventores y no sé qué. Y estos cuates se encuentran en el resquicio y vuelven como tiburón 2. Y no entregan el patrimonio. A ver, para cerrar, Elisa, y pasar a otro nada tema. más, para cerrar, creo que pone aquí algunos temas a futuro interesantes. Por ejemplo, la sobrerepresentación en el Congreso. Creo que también es un tema que los legisladores tendrían que analizar y ya quieren presentar por ahí alguna que otra propuesta, porque estamos viendo a un partido claramente sobrerepresentado en el Congreso, tan es así que tiene esa cantidad de senadores y de diputados y no alcanzó el 3% en ninguna de las votaciones. Entonces también es un tema a considerar a futuro. Y considerar cuando el presidente habla de los conservadores, ¿a quiénes se refiere? Porque más conservador que este partido está muy difícil. Que ya no hable de conservadores otro tema que ni tiene nada de también eso. que ver Perdón, yo no debo hacer esas cosas porque estoy en el papel de Elisa. Bueno, hablamos de abordar la revocación de mandato, ¿no? La decisión que pues la mayoría legislativa tomó de cambiar la Constitución para que en las elecciones del 21 tengamos... En la Cámara de Diputados. Falta el Senado y falta por ver si se impone ese bloque minoritario. ¿Qué opinan A ver, ustedes? déjame decirte que no lo van a aprobar ahí. Yo creo que no lo van a aprobar. El PRI ya dijo que no. A mí me parece un poco de un escándalo innecesario todo esto. A ver, está en la ley, no se puede reelegir el señor, punto. No va a cambiar la Constitución. Si pretende cambiarla, pues va a estar en chino que la pretenda cambiar. Esto lo empezó a susar
el presidente hizo esa promesa de campaña, simplemente está cumpliendo con una promesa de campaña. Lo empezó a usar, el que lo empezó a usar fue Gustavo, ¿cómo se llama? Gustavo Hoyos, el de Coparmex. Empezó a sacar su video y se va a reelegir el presidente y es un intento de reelección y lo secundaron los legisladores. No es cierto. Fue un movimiento absurdo en contra de la reelección, no iba a pasar nada. Entonces yo creo que le tienen pavor. No sea partido. El compromiso del presidente lo hizo desde su discurso de toma de posesión, de que no se va a reelegir. Pero creo que no es así, Juan Pablo. El tema es de una estrategia política electoral para la elección del 2021. Él quiere estar en la boleta o su partido quiere que esté en la boleta, porque mira cuántas gubernaturas están en juego. Son 13 que están en juego y todas están entre el PRI, el PRD y el PAN. O sea, todo esto es un banquete político electoral para Morena, estando Andrés Manuel en la boleta. De acuerdo que es una aberración, en mi opinión, que esté en la boleta en 2021 él. Eso estoy de acuerdo. Lo podía haber hecho en 2022. De hecho, había dicho que cada 2 años. Por eso, como tú dices, no va a pasar en el Senado porque ya hay un bloque opositor que está pugnando para que la revocación de mandato sea en diciembre, cuando él cumple 3 años, no a la mitad del año. Vale la pena distinguir en lo que es la revocación de mandato como figura, que me parece una figura de las democracias que es muy válida, que está presente. Me parece que aquí el problema es cómo quieren utilizar esa figura de la revocación del mandato con una intención política, electorera, ¿verdad? En donde lo que están diciendo los partidos de oposición está muy bien que exista esta figura de revocación de mandato, pero con 2 condiciones básicamente que a mí me parecen las más importantes. Una, que no la convoque el presidente cuando él quiera y si quiere. La tiene que convocar la ciudadanía. Y 2, que no sea el día de las elecciones, que no sean convergentes con las elecciones que habrá para las Yo veo una cosa, mira, creo que el documento que firmó es como los 100 compromisos de Peña Nieto, de te lo firmo y te lo cumplo, está haciendo eso. No tiene ningún valor legal, jurídico, está en el artículo 83 de la Constitución. Lo que preocupa es, y yo estoy en desacuerdo con Juan Pablo, lo que preocupa son los términos en los que está redactado ese documento. Un documento que exuda intolerancia, que exuda enojo, un rechazo hacia la crítica. Los señores conservadores, les digo, entonces empieza otra vez con este discurso y los párrafos finales son muy preocupantes porque dice, espero que me basten 6 años, me bastan 6 años para hacer cambios profundos y espero que esos cambios sean tan profundos. Ahí lo que está diciendo es que puede haber cambios constitucionales, porque ¿de qué otra manera entiendes cambios profundos en un discurso político en México? Que sean tan profundos para que no puedan ser revertidos por la maldita mafia del poder, etcétera. Los términos entonces yo diría esto, jurídicamente no vale, no sirve, no tiene ningún peso. El mensaje político es brutal por los términos en los que está redactado y anuncia algo que sí puede ser preocupante, ¿no? Yo creo que el documento, coincido en que trae como mucho enojo en su redacción. A mí no me parecía mala idea que él hiciera alguna declaración al respecto. El documento era innecesario porque la Constitución hoy, si se compromete a respetarla, prohíbe la reelección presidencial. Que cabe señalar que la reelección no es mala en sí misma, igual que la revocación de mandato. Lo que pasa es que ya tenemos ciertas prácticas democráticas satanizadas porque no hemos sabido nombrarlas y regularlas cuando debe de ser. Y este no es el momento político para que un presidente salga en su mañanera a comprometerse con un documento que lo que hace es atacar a ciertos grupos sociales, y sí creo que vuelve a sentar la duda con esta redacción de lo que puede suceder en un futuro próximo, ¿no? María, el asunto es distraer, ¿no? Porque lo que quiere distraer es el tema de la revocación con una cosa que no... Pero si él no empezó Hoyos y empezó la oposición. Pero además él no estaba hablando de eso. Viene de campaña. Juan Pablo quiere un lugar en la 4. Lo que estaban diciendo, quiere estar en la boleta en el 21. Eso es otra cosa. Así empezó, quiere estar en la boleta en el 21. Y eso abre el camino a muchas cosas. Son más viejos, ¿no? Desde campaña dijo él que se iba a someter a revocación de mandato cada 2 años. Sí, es que les extraña. A alguien le dijo, Andrés Manuel,
¿Para qué cada 2 si lo puedes hacer en el 20? Pero el error sí fue de la oposición. Pero Carlos, asalta la palabra, me extraña que ahora no estés interrumpiendo a nadie. Estoy oyendo. Estás muy ordenado. Es que no quiero que se me olvide algo que dijo Héctor de Mauleón, que me parece muy certero, cuando dice que el mensaje al firmar esa carta verdaderamente innecesaria exuda intolerancia, porque también exuda eternidad. Cuando dice que quiere trabajar para que los cambios que se propone ya no se muevan, pues me hace pensar en esos imperios que se crean para 1000 años, y, en fin. Él mismo, no, déjame, perdóname, te voy a ilustrar. Peña Nieto decía lo mismo. Por favor, no estamos hablando de Peña Nieto, permíteme, no es lo mismo. Sí. Quieres estar en la boleta con la imagen de López Obrador para ensartarte en la 4T. Bueno, por favor, esto es muy importante. La revocación del mandato no es una abstracción. La revocación del mandato es un derecho que debiera ser de la ciudadanía para quitar a los malos gobernantes. Bueno, desde la es ciudadanía. un invento, ¿qué les parece? 1846 en Suiza, y no del gobierno federal, sino de los cantones suizos. Por eso yo Perdón, casi no existe en el mundo. ¿Pero por qué me Carlos, esos pero ojos? permíteme, Porque están hablando de una abstracción y la audiencia tiene todo el derecho a saber qué es la revocación. Bueno, Entonces está hecha para que la ciudadanía de pronto se organice, junte firmas y diga, yo no quiero a Juan Pablo de diputado por Morena. Yo tampoco. Y entonces lo quita del Congreso. Lo que está mal, y es un abuso de poder, es que sea el propio presidente, el que fuera en turno, quien promueva el día de una elección intermedia, no una revocación del mandato, sino su propia imagen, e impulsar a su partido y a sus candidatos. Por eso, Carlos, quien comete el error, y aquí reacciona Andrés Manuel, pero el error lo comete la oposición, porque lo que hace es llevar el tema a la reelección, cuando lo que había que hacer es situar, ok, sí es necesaria la revocación de mandato, pero ¿cómo sí? Pero salto de la ¿Cómo sí? boleta. ¿Y en qué Y no es contexto? por nada, pero ya... Maite también encuentra los motivos del lobo en la oposición. Yo no creo que lo sí, la encuentra oposición también en tiene quien que se aprender a ve como comunicarse. figura. Déjame rapidísimo para que la audiencia Para se ilustrar. entere del Por banquete favor. electoral del 2021. Colima, que tiene el PRI. Guerrero, que tiene el PRI. Michoacán, el PRD. Querétaro, el PAN. Sinaloa, el PRI. San Luis Potosí, PRI. Nayarit, PAN, PRD. Campeche, PRI. Alito. Sonora, el PRI. Zacatecas, PRI. Baja California Sur, el PAN, Chihuahua, el PAN y Tlaxcala, el PRI. Seguramente Es un va a banquete arrasar, para Morena seguramente va a esto. arrasar Si el Morena. presidente está en la boleta, esto es un banquete electoral para su partido. Pero eso es en relación a la revocación de mandato. Eso estuvo mal. No tendría por qué estar en la boleta. Lo demás, como dice Maite, Pero fue un todavía no error está de la dicho. ¿Por qué no abordamos, ¿por qué no abordamos el tema del Senado y de la minoría opositora que pudiera frenar este cambio? Lo van a frenar. Todavía no están dichos esos términos. Primero, si se va a aceptar la revocación o no, y después en qué términos, y creo que esa va a ser la gran batalla, que ahí sí espero me imagino que va a haber oposición, en donde van a decir no, porque va a arrasar si es ese mismo día, que la haga, Bueno, pero si cuando Morena cumpla ganó en Morelos una alcaldía 3 sin años. candidato, Y en imagínate. relación a la carta que firmó de no reelección, pues bueno, ya hasta Enrique Krause dijo que él lo ve con carácter de compromiso de la historia, que bienvenido. No. Le pareció muy bien. Y ya sí lo avala Krause, La carta. Constitución. La carta. No, bueno, no. La carta, Héctor. No. A ver, ya, yo para cerrar Pero de es mi una gran parte, prueba para para cerrar de mi la parte, oposición. Ya creo que después de cometió la linchamientos oposición- hace esas declaraciones muy desafortunadas. cometió un grave error la oposición porque ellos se tuvieron que enfocar en, oiga, usted no debe de estar en la boleta en 2021, es que no en, debe estar. oiga, si quiere usted reelegir, no nos quiere Exacto. reelegir, fue un error gravísimo de la oposición. Perdieron una Eso fue todo, él estaba callado, ni Lo siquiera que estaba pasa hablando es de que eso. no deja de ser un espejito, perfecto. dime quién es más bonito. Yo, pero de todo. No distraigas de lo que estoy diciendo. No tiene nada Toma que ver. nota. No pierdas la oportunidad de tomar nota en lugar de reventar lo que te digo. Yo no sé si es un error. Mi propósito es Yo no sé hacer si de es ti un una error linda haber personita. asociado algo que es un tabú Están hablando de en la reventar, democracia mexicana con algo que precisamente lo estaba calladito porque quería que fuera de ese modo, sin hacer olas, para que cuando se dieran cuenta estuviera en la boleta y se llevara precisamente esto. Entonces yo no sé si es un error, no sé si es un error asociarlo con un tabú, porque entonces
entonces mucha gente que no estaba contemplando eso va a estar pendiente de lo que va a pasar. Yo creo que la oposición, que ha estado siempre a favor de la revocación, debió de haber comunicado por qué la revocación es algo que vale en las democracias como la nuestra. Y lo mismo está intentando hacer, y ya hablaremos del tema en su oportunidad, con esta propuesta de reducir los recursos a los partidos. Es decir, cuando ellos están en el poder, se niegan a hacerlo. Cuando son oposición y se les reducen los recursos y se entienden que tienen menos posibilidades, entonces toman otra postura. La revocación tendría que regularse de manera que no sea convergente con una elección legislativa. No sea promovida desde la punta de la pirámide. Vamos a la última ronda. Lo que comenté al principio. Para cerrar, creo que si la oposición en el Senado no se pone las pilas y le niega los votos que requiere, que son 85 para el cambio pasar constitucional. cambio constitucional, la Guardia Nacional. Se está jugando la sobrevivencia política en este país. Yo creo que la izquierda luchó durante mucho tiempo porque hubiera equidad en las contiendas electorales y me parece una aberración que cuando lo que se dice a sí misma izquierda llega al poder, haga aquello contra lo que luchó durante décadas. Bueno, Elisa. ¿Ya se acabó? Con eso sí, nos queda un minuto para cerrar todo. Una cosa, a ver, existe la revocación en Suiza, Taiwán, Bolivia, Ecuador, Venezuela, en 18 estados de Estados Unidos. Yo sí cuidado con esa figura, a mí no me gusta. Imagínate un presidente, una presidenta impopular, por alguna razón, no corre ninguna parte de esas que lo promueva. En 2024 y que quitemos un presidente, ¿qué pasa? De 196 países es solo una barbaridad, es una barbaridad. Carlos, yo quiero rematar con algo que celebro. La reivindicación o la confirmación de que el Águila Azteca la merecía el yerno cómodo de Trump. Esto que ocurrió anoche es de colección. Es de colección. Que le den el Águila de la América. Si Jared Kushner no habría tratado nuevo de comercio en Norteamérica. Y lo sabe el presidente y por eso accedió. Tratando temas de Estado en la casa del vicepresidente. Una visita, un contacto. Bueno, muchísimas gracias, colegas, vecinos. Y gracias a usted. Se quedan con Azucena Uresti enseguida. Hasta la próxima.